para unos derechos políticos, para negociar la justicia con algunos programas de algún dispensario de salud, alguna carretera, algunos proyectos, alguna vinculación de unas fundaciones de empresarios que dicen, no, 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 yo engancho esta base campesina y la meto en el circuito tecnológico, en el circuito del crédito, en el circuito de la producción, en el circuito de la compra, pero que no se vuelve una política estatal asegurada, porque quien no se representa no incide en las políticas. Y hay muy poca representación política y social de esa ruralidad de la que estamos hablando. ¿Cuál es la desiderata? Yo creo que hay tres grandes cosas en esos acuerdos de La Habana de desiderata. Uno, sacar la violencia de la política. Dificilísimo. Los que hemos ojeado la historia decimos, uy, 9 guerras civiles, no sé cuántas escaramuzas en el siglo XIX. Nosotros hicimos la independencia para entrar a la guerra civil. Bajo el imperio de los conservadores, 1910, 1938, paz. ¿Sí? Pero de ahí para allá hemos tenido una gigantesca dificultad a construir la soberanía de lo político. Las soberanías del Estado son cobrar impuestos. Aquí muchos cobran impuestos y muchos evadimos impuestos. Las armas, aquí muchos portan armas. Y muchas de las armas del Estado son utilizadas para beneficio particular y no para el bien común. ¿Sí? La soberanía del Estado es el control sobre un territorio. Hay muchos territorios que no tienen suficiente presencia del Estado fuera de la racia o de la presencia ocasional de obras cívico-militares, pero que no es una presencia permanente de la administración. Hay una administración de la lejanía, no de la cercanía. Son poblaciones que no tienen una administración. Entonces, la soberanía del derecho. Es indudable que una fuerza insurgente no puede mantenerse de una manera más o menos permanente en un territorio si no cumple funciones de justicia. Y lo cumplen. ¿Sí? De conflictos familiares, de que le movió la cerca, de que le quitó la vaca, de seguridad, de colectas para el enfermo. Esos ejércitos irregulares, por más bárbaros que nos puedan parecer, cumplieron funciones de para-estado. No paramilitares, de para-estado. Funciones de justicia, funciones de control, funciones de transporte, funciones de representación institucional, arreglando conflictos. Entonces, tenemos una carencia de soberanía del Estado en lo militar, en los impuestos, en el derecho, en la ocupación permanente de los territorios y en la representación, digamos, política. Entonces, lo más excitante para mí es, wow, desarmar al ejército irregular más grande, más permanente, más anclado en Colombia, pero si no se construye Estado, si no se construye mercado, si no se construye instituciones, si no se construye derecho en esos territorios, muy rápidamente, de manera más o menos organizada, difusa o desorganizada, en algunas grandes organizaciones o en una miríada de organizaciones, se recicla la violencia. Y ese es nuestro mayor reto. No podemos hacer conejo. Que eso es por allá lejos. Desmontamos a la FARC. En alguna reunión que me dejó muy perplejo, unas personas muy connotadas de nuestra élite económica y política decía, ¿cuál es el problema, Darío? ¿Cuántos son? Póngame los que sea. Familias en Acción maneja más de 2.900.000 personas, que son 100.000 subsidios más. Bueno, con esa visión tendremos bastante inseguridad en el campo durante mucho tiempo y bastante de esa inseguridad vendrá a las ciudades durante mucho tiempo. No es un problema de subsidios, es un problema de reconocimientos. Y llego entonces, avanzo un poco porque me estoy entusiasmando. Como no veo, no sé si están aburridos, ¿no? Sí, la desiderata entonces es la soberanía de lo político, de las instituciones, llevar mercado, sistema político a donde es muy precario, y otros cumplen esa función por las vías irregulares. La desiderata es integrar el oriente y el suroriente al país, cosa que no hemos logrado desde la independencia para acá. Y la desiderata es un reconocimiento renovado de lo rural, de lo campesino. A mí me sorprende dos enfoques que parecen haberse negociado, y termino con eso, en los acuerdos de La Habana. Uno, se ve el territorio como vacío, y entonces yo llevo programas, entonces yo llevo salud, llevo educación, llevo atención a los viejitos, llevo atención a las madres gestantes,
llevo atención a los niños, llevo semillas, llevo crédito, llevo tierras, llevo transporte, y ahí hay una cantidad de programas nacionales que se enuncian que van a llevar a unos territorios más o menos considerados vacíos de tejido, vacíos de proceso, vacíos de historia. Y después hay una vertiente comunitarista, que uno se imagina que es la que metió a la lata a la FARC, del reconocimiento de los tejidos, de las organizaciones, del hecho de que esas organizaciones de una u otra manera están organizando la producción, construyendo la carreterita, canalizando las aguas, resembrando los palos para que no se seque la quebrada, ejercen seguridad, formulan proyectos, hacen gestión, y ahí hay un tejido. Eso no es un vacío. Es un tejido que clama reconocimiento. Y no sé si era exactamente lo mismo que dijo Darío lo que yo voy a decir. Y es que aquí la cuestión del enfoque territorial, lo dijo Juan Manuel, se juega por la capacidad del reconocimiento de los tejidos productivos, de los tejidos políticos, de los tejidos sociales existentes en esos territorios. Esos territorios no están vacíos. ¿Cuál es el peligro de toda esta euforia de que vamos a llevar una cantidad de programas? Pues por lo que he visto es que no se coordinan. Uno dice va a haber una agencia de renovación territorial que los va a coordinar. ¿Y cuánta plata tiene? No tiene plata. Va a tener hasta 400 millones de pesos por municipio para obras de pequeña complejidad, para instalar el mecanismo de concertación entre comunidad y Estado. El Fondo de Inversión de Proyectos Especiales del PNR era más grande para la época si uno le aplica la inflación. Esa es la plata que tienen para coordinar todas las agencias del Estado. Cuando uno dice enfoque territorial, ¿qué quiere decir? Más allá de lo sectorial, pero el Estado no está organizado así. El Estado se organiza por sectores, con burocracias, con presupuestos, con tiempos, con manuales, con toda la parafernalia sectorial. Cuando llegan a un territorio que es el aprestamiento que uno está viendo, lo que va a generar es una dispersión gigantesca de esas comunidades apuntándole al proyecto de cada una de esas entidades que van a llegar. No hay enfoque territorial en la territorialización de la política en los sectores, no lo hay. Lo que hay es una cantidad de sectores que quieren llegar llevando cosas y sabiendo la solución a unas poblaciones que la van a enloquecer y que van a correr detrás de cuanta cosa se ofrezca, porque cualquier cosita es cariño. Entonces el Estado no está organizado para hacer una intervención territorial. Lo que puede hacer la organización territorial son los tejidos sociales que deben ser reconocidos como interlocutores de la política. Eso está en 1 y 50 y 70 veces en esos acuerdos, a un punto que dice, y bienvenida, y saludamos las zonas de reserva campesina, y wow, con esta estigmatización le están saludando, porque van a contribuir en la sostenibilidad de los territorios, en la planeación de los territorios, e incluso en el hecho de que la frontera agraria en 2 años se cerrada, y le ponen esa responsabilidad a los tejidos sociales. No sigan tumbando monte, que ahí vamos a hacer desarrollo con ustedes. El enfoque territorial es básicamente el reconocimiento de los sujetos no reconocidos. Es un reconocimiento político. Es un reconocimiento de la legitimidad de los que no han tenido legitimidad ni voz. Yo no digo que la FARC lo represente, pero esos son los territorios de la FARC. Y hay un tejido gigantesco que hay que apoyarle los procesos, y hay que quizá inventarse formas no representativas de la política liberal. Porque si uno dice, bueno, organícese, participen en elecciones, sean alcaldes, sean concejales, y esa es la representación. Termino con esto. Yo lo que vi en Bolivia de la capacidad de ese Estado de institucionalizar una cantidad de procesos sociales de una población 500 años olvidada, que eran los indígenas, porque no había más de 24 municipios en ese país, que se quedan con más del 90% de las transferencias, porque para lo rural no había municipios, ni existían. Fue no solo decir, y existirá de ahora adelante municipios, y hay que convencer a toda la ortodoxia hacendista diciendo, uy, son inviables, ¿cómo se les ocurre? No, hay que crear institucional, hay que crear representación, hay que crear burocracias, hay que pagar bien esas burocracias para retenerlas, hay que apoyar proyectos de desarrollo y de representación, así aparezca que no sea un buen negocio en el corto plazo. Lo que hicieron los bolivianos fue no solo decir, aquí está el Estado para copar, sino cuáles son sus formas de organización social indígena, y la reconoce el Estado como interlocutor legítimo y le da unos poderes para asignar recursos, para ejecutar recursos, para planear. Es necesario entonces el enfoque territorial, reconocer esos tejidos y empoderar y dar poder de verdad a esas formas culturalmente desconocidas,
vilipendiadas por todos nosotros los urbanos y absolutamente, digamos, al margen de las prioridades del modelo de desarrollo hasta ahora. Bueno, entonces aquí ya terminamos la primera parte de esta actividad. Ahora vendría, no sé si entre ustedes quieren hacer preguntas, complementar, y mientras tanto vamos a circular los que quieran hacer preguntas para que las hagamos por escrito. ¿Sí? Yo creo que Darío Indalecio nos ayuda a redondear mucho lo que acá se ha dicho, y fíjate que nos aparece, no sé si lo malinterpreto, el enfoque territorial exige del Estado, pero a su vez es un constructor de Estado. ¿Sí? Sí, el enfoque territorial permite que haya una capacidad de decisión, una capacidad de coordinación, una capacidad de representación, que son las bases de poder construir un Estado. ¿Cuál es el peligro? Que esto nos vuelvan como pequeños estados autónomos, es decir, un enfoque territorial llevado al límite sería yo digo en el curso, y aquí hay más de un alumno y alumna, es casi que la feudalización nuevamente. Y ahí hay una dinámica que la planteó, yo creo que muy bien José, entre lo que es lo específico territorial, la capacidad de decisión que se genera allí, pero para construir una unidad mayor, es construir territorio, pero de alguna manera es construir nación. Y hay muchas fuerzas y discursos que ante el escepticismo de que puede haber un Estado nacional que funcione y una nación que tenga algún sentido, pues entonces repleguémonos a armarnos mundos autónomos, mundos que podamos controlar, con los que nos podamos identificar. Yo creo que sería digamos, como lo veo yo, un peligro de un enfoque territorial absolutamente circunscrito a lo local. Es potenciar lo local para proyectarse y construir lo nacional finalmente. Si te entendí, te vi como carilargo, perdón si lo malinterpreté. Bueno, ¿quién tiene las primeras preguntas entre ustedes? José tiene acá. No, pues a mí pues digamos, primero aprendí mucho de lo que plantearon los Daríos, el bueno y el malo. Eso por ese lado. A mí lo que digamos, aprendí mucho, pero quedé muy preocupado. Quedé muy preocupado y como muy desconsolado porque obviamente yo no soy político, soy un tecnócrata que trabaja en estos temas, y si esta oportunidad que estaba muy bien plasmada en este acuerdo se le termina haciendo conejo, buena parte del esfuerzo que hizo la misión rural, que procura ser más amplia en el sentido de que la temática del primer punto del acuerdo y el cuarto punto, que es el que tiene que ver con la erradicación de los cultivos ilícitos, digamos, aquí hay una agenda tremendamente ambiciosa que va un poco más allá de lo estrictamente planteado. Si todo esto se va a quedar en el papel y no vamos a ser capaces de sacar adelante, pues yo sí quedo como muy preocupado, pues una frustración más, cuando deberíamos estar pues muy entusiasmados con el primer punto importante, que fue pues que se logró la firma de un acuerdo y que tenía contemplado digamos, toda esta agenda de la que estamos hablando. Entre otras, me parece que muchos de los temas que quedaron allí planteados en esa agenda, digamos, eso no era necesario que hubiera esa tremenda negociación para lograr unos puntos que están allí, que son del sentido común, de la sensatez, de la necesidad básica de tener un desarrollo equilibrado entre
en nuestro país, que respetando toda la heterogeneidad, toda la diversidad, en todo caso, lo que sí no es respetable, lo que sí no es aceptable es esas brechas en oportunidades, esas brechas en ingreso, esas brechas en los derechos, de los ciudadanos. Entonces, digamos, eso es lo que me deja a mí un poco como perplejo de esta conversación, pero eso es lo que quería, simplemente reaccionar a lo que he escuchado. Darío. Sí, José, esto es asombroso. Miren, es asombroso una guerra de 60 años para que se cumplan las leyes vigentes. Ustedes miran el primer punto y miran la ley 160 y prácticamente la pelea fue para que se cumpla. Es decir, una guerra como esta, para que la ley 160 de 1994 se cumpliera. Y yo reconozco lo que dice José y lo valoro muchísimo y nos da una